Muy bien, mis estudiantes, bienvenidos a la clase de lengua y literatura. Y en este momento vamos a hablar sobre el origen histórico de la presencia del castellano. Como ustedes saben, ¿cuál es nuestro idioma o cuál es el idioma que nosotros hablamos? Es el castellano, exacto. El idioma que nosotros hablamos es el castellano, ¿ok? Para eso nos vamos a trabajar en la página 274 de nuestro libro. Abran su libro de lengua. En la página 274. Cuento 5. 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto. Página 274. El origen histórico en la presencia del castellano. Y decimos ahí a partir de lo que sabes. Lee la siguiente frase tomada de un texto muy antiguo llamado el Miocid. La frase dice lo siguiente: de los sos ojos tan fuerte, mientras lorando tornaba la cabeza y estaba los catando. ¿Ya? Otra vez. De los sos ojos tan fuerte, mientras lorando tornaba la cabeza y estaba lo cantando. Los catando. ¿Ok? Entonces, el texto que acabamos de leer es un texto que está escrito en castellano. Pero este es un castellano muy antiguo, ¿ya? Y es difícil de entender. Para nosotros parecería que es difícil de entender, ¿sí? Además, parece como que tuviera faltas ortográficas, parece como que hay letras que se las ha comido, ¿ya? Pero eso se llama el origen de la lengua castellana. El origen de la lengua que tenemos actual es diferente, ¿sí? Vamos a leer la primera. El idioma español también es conocido como el castellano. El español también es conocido como el castellano. Es una lengua romance, es decir, que se deriva del latín que hablan los romanos. Entonces, ¿de dónde se deriva el castellano? De los romanos. ¿De dónde se deriva el castellano? De los romanos. Su origen es muy antiguo. Se remota al siglo V, cuando cae el Imperio Romano y las personas de aquella época empiezan a hablar un lenguaje que tenía como base el latín combinado con otras lenguas locales, ¿sí? Entonces, cuando invadieron muchos musulmanes a España, cuando lo invadieron en el siglo VIII, se forman dos zonas, ¿ya? Una denominada los dialectos árabes y otra formada por los reinos cristianos, donde surge el castellano que se convierte en la lengua dominante entre la población de España, ¿ya? El castellano se denomina así porque nació en la región española de Castilla. Allí nació el castellano, en la región española de Castilla, ¿ya? Ahora, poco a poco esta lengua se extendió hacia el sur de España, el castellano. En el siglo XV, mientras se daba el proceso de unificación española de Antonio Nebrija, conocido como el padre de la gramática, publicó la primera gramática de la lengua española. ¿Ok? A ver, en la actualidad existen más de 400 millones de personas que expresan y se comunican con el lenguaje castellano. Además de ser el idioma oficial de España, también se lo denomina español, ¿sí? De la mayor parte del país de Latinoamérica se habla en español o en castellano, y otros países como Filipinas y en la Guinea Ecuatorial. En Filipinas también se habla el castellano, el español, y en Guinea también se habla el español y el castellano. Entonces, vamos a hacer una recopilación. Recuerden que tiene de origen en el siglo V, y es del Imperio Romano. El castellano es del Imperio Romano, ¿ok? También es conocido el español, también es conocido como castellano. El español también es conocido como castellano, ¿ok? Ahora,
esta lengua castellano ha sido influida por otras lenguas, ¿sí? Ha sido influida. Un ejemplo, si yo digo la palabra hipopótamo, o la palabra soltero, o la palabra lágrima, ya, estas palabras son palabras que nosotros las conocemos. Pero recuerden que en el castellano tenemos las palabras que provienen del griego y del árabe. En el castellano tenemos las palabras que provienen del griego y provienen del árabe, ¿sí? Del griego y del árabe. Del griego, un ejemplo, tenemos la palabra filosofía, la palabra música, aritmética, escena, democracia. Y del árabe, aduana, alfiler, almohada, ajedrez y azúcar. Estas palabras provienen del árabe, ¿ok? Entonces, en el origen de la presencia castellana o del idioma castellano tenemos dos, de origen o provenientes del origen griego y del origen árabe, ¿ok? Aunque se deriva del Imperio Romano, pero cuando se acaba el Imperio Romano se toman como dos partes, los árabes y los griegos, ¿ok? Entonces vamos a observar la siguiente historia del origen del idioma castellano. Hispaniolus, que significa de Hispania, que era el nombre con el que se conocía en el Imperio Romano a los territorios de la actual España y Portugal. Al igual que otras lenguas romances como el portugués, el catalán, el gallego, el francés, el italiano y el rumano, el español o castellano proviene del latín, ya que gran parte del territorio de la península ibérica fue conquistado por el Imperio Romano. Sin embargo, veamos quiénes estaban en estas tierras antes de los romanos. Hacia el siglo VI a.C., los ibéricos comenzaron a mezclarse con los celtas, que eran poblaciones dispersas en la península ibérica, al igual que otros pueblos como los tartesios, los celtíberos, etc., y cuyas lenguas llamadas prerrománicas dejarían huella en el latín que llegaría después. No obstante, todos estos pueblos carecían de una unidad lingüística. Más adelante, en el siglo III a.C., comenzó el proceso de romanización, comenzando la gloriosa era del Imperio Romano, el cual designó el nombre de Hispania a estos territorios. Como todos los grandes imperios de la historia, el Imperio Romano de Occidente no sería eterno y vio su caída hacia el año 467 de nuestra era, y para ese entonces el latín culto ya había perdido su importancia, por lo que rápidamente se vio reemplazado por el latín vulgar, el cual ya había sido influenciado por el griego, el celta y otras lenguas germánicas. Inmediatamente después de la desaparición del Imperio Romano, pueblos de origen germánico denominados visigodos ocuparon España y dominaron la península hasta el año 711, que es cuando el ejército musulmán cruzó el estrecho de Gibraltar y los derrotó. Parte del legado lingüístico del pueblo visigodo lo comprenden palabras como albergue, tregua y guardián. Los musulmanes ocuparon casi la totalidad de la península, excepto las tierras del norte, y conformaron la provincia llamada Al-Ándalus, consolidándose después en el Califato de Granada. Mientras tanto, en el norte prevalecerían los reinos cristianos que darían origen a las modalidades romances como el catalán, el asturiano, el aragonés, el gallego y naturalmente el castellano. Este último consistía en un dialecto primigenio en el condado medieval de Castilla, luego se convertiría en el Reino de Castilla en la región central al norte de la actual España. Al poco tiempo después de la ocupación árabe comenzó un proceso llamado la Reconquista Española, en donde los reinos cristianos fueron ganando territorio a través de sucesivas unificaciones dinásticas como la unión de León y Galicia con Fernando III de Castilla y confinando el dominio de los árabes hacia el sur. Entre finales del siglo X e inicios del siglo XI se compusieron los primeros manuscritos en un dialecto romance claramente diferenciable del latín, denominados glosas emilianenses, provenientes del monasterio de San Millán de la Colliola en la comunidad autónoma de La Rioja, al norte de España, los cuales se consideran los escritos arcaicos más antiguos atribuidos al español y eran anotaciones que se escribían junto a textos en latín para que el público que no hablara esta lengua los entendiera.
La creación de un idioma español estándar basado en el dialecto castellano comenzó en el siglo XIII con el rey Alfonso X, el Sabio, quien adoptó el castellano como lengua oficial para las traducciones de documentos y decretos oficiales, fundando la Escuela de Traductores de Toledo, la cual haría por primera vez publicaciones en una lengua diferente del latín. Toda una revolución cultural de la época. La consolidación del castellano como lengua oficial de España surgió a raíz de la unión marital de la reina Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, quienes fueron llamados los Reyes Católicos, y finalmente hacia el año 1492 estos reyes lograron desterrar definitivamente la presencia de los árabes con la toma de Granada, que era el último asentamiento musulmán en la península, dando fin a más de 700 años de ocupación. Este tiempo dejó nada más y nada menos que alrededor de 4.000 palabras de origen árabe en la lengua española, como por ejemplo almohada, aceituna, ajedrez, guitarra, cifra, cero, asesino, ojalá, zanahoria, etc. Al tiempo en que los moros fueron expulsados de España y se celebraba la unificación de los reinos españoles, Antonio de Nebrija publicaba su obra Gramática en 1492, considerándose como el primer tratado de gramática de la lengua española y el primero de una lengua latina europea. Coincidentemente, en ese mismo año, Cristóbal Colón, con la ayuda económica de los Reyes Católicos, emprendió el viaje que la historia conocería como el descubrimiento de América, mediante el cual el idioma español vería su oportunidad de expansión en las nuevas colonias americanas. Las lenguas originarias de América, principalmente el aymara, náhuatl, guaraní, maya, quechua, chibcha y taíno, hicieron numerosos aportes al léxico español, como en el caso de cancha, carpa, aguacate, chocolate, jaguar, tiburón, canoa, colibrí, huracán, caníbal, etc. Hacia los siglos XVI y XVII, considerados los siglos de oro de la literatura española, el avance del español por el mundo era imparable y la lengua evoluciona hasta convertirse prácticamente en lo que es hoy. Miguel de Cervantes Saavedra escribe su obra magna Don Quijote de la Mancha entre 1605 y 1616 y se convierte en el libro en lengua española más traducido del mundo. En el siglo XVIII, más exactamente en el año 1713, se crea la Real Academia Española, cuyo fin es dar al español una norma definitiva y evitar los malos usos, lo cual regiría la unidad lingüística a nivel mundial. Más de 2 siglos más tarde, en el año 1991, se crea el Instituto Cervantes, el cual es una institución pública con el objetivo de promocionar y enseñar la lengua española por todo el mundo. Como datos curiosos del español, en la actualidad es la segunda lengua más hablada de los Estados Unidos después del inglés. El español es el tercer idioma que más se escribe en Internet y casi el 8% de los internautas se comunican en esta lengua. No obstante, ocupa el segundo puesto en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, y también es el segundo idioma en importancia en Wikipedia. Los 5 países con más hispanohablantes son México con 132 millones, Estados Unidos con 42 millones de hispanohablantes nativos y más de 11 millones que lo hablan como segunda lengua, Colombia con 50 millones, España con 47 millones y Argentina con 44. Muy bien, ahora vamos a realizar la siguiente actividad y nos vamos a la página 276 de nuestro libro y vamos a responder. A ver, página 276. Dice la pregunta número 1. Responde las siguientes preguntas. Primera pregunta. ¿De qué lugar tuvo su mayor influencia el castellano? ¿De qué lengua tuvo su mayor influencia el castellano? ¿De qué lengua tuvo su mayor influencia el castellano? ¿Ok? Su mayor influencia del castellano, ¿ya?
propia. Entonces su mayor influencia es de lengua romance, ¿ok? Entonces, ¿de qué lengua tuvo su mayor influencia el castellano? Lengua romance, lengua romance, lengua romance, lengua romance. De ahí tuvo su mayor influencia el castellano, lengua romance. Pregunta número 2 dice: además de los romanos, ¿qué otros pueblos hicieron su aporte al castellano? Ya. ¿Qué otros más hicieron su aporte en el castellano? Además de los romanos de aquella época, también hicieron su aporte el base latino, combinado con lenguas locales. Entonces, ¿quién más hicieron su aporte? La lengua latín. La lengua latín. La lengua latín. Ya, la lengua latín. Combinado con lenguas locales. Combinados con lenguas locales. Combinados con lenguas locales. ¿Sí? Entonces ahí tenemos la lengua latín combinado con lenguas locales. ¿Quiénes más hicieron su aporte? La lengua latín y combinaron con lenguas locales. ¿En qué región de España nació? ¿En qué región de España? ¿Ya? Nació en la región española de Castilla. Entonces, región española de Castilla. Región española de Castilla. Observen, región española de Castilla. Región española de Castilla. Ahora, la pregunta 2, ustedes van a buscar en su diccionario el significado de cada una de las palabras que están ahí. Y en la pregunta número 3, ustedes van a escribir si es verdadero o es falso. ¿Ok? Entonces, esa es la actividad que hemos trabajado el día de hoy. Gracias por su atención.